Días de Vino y Radio, un programa presentado por Gabriel Ruiz López para todos los amantes del vino, agricultores, enólogos, sommeliers, bodegueros, comerciantes, restauradores, periodistas, conectando directamente desde Barcelona, España. Gracias, Patricia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende del punto del planeta en el que estéis. Hoy estamos, y no sé dónde estamos, ahora nos enteraremos, con Patrick Pollin, que es el director y responsable de Patchold en España, que es una empresa que se dedica a servicios y asesoramiento de bodegas. Hay mucha tela para cortar aquí, ya lo veréis. El principio es una tradición francesa del embotellado en bodega, que es un servicio que ahora nos explicará él, que es muy curioso, en España no existía y ellos lo han traído aquí. Y hacen un embotellado a domicilio, digamos, pero hay muchísimas más cosas detrás y mucho más complejas. Pero mejor que nos lo explique él mismo porque para mí es difícil. Hola Patrick, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. Sí, que no sabemos desde dónde nos escuchan, entonces mejor decirlo así. Exactamente. Y además no sé dónde estás. Bueno, yo estoy al lado de Barcelona, de momento. Estoy, entre comillas, teletrabajando. Estoy en Castelldefels, a punto bien. de partir mañana por La Rioja. Vale, no, pensaba que estabas ya en movimiento. No estoy en movimiento todavía. Pero cada semana sí que estoy en movimiento por las Españas. Ajá, muy bien. Pues he hecho una pequeña introducción de quién eres, pero me gustaría que explicaras a la audiencia un poco primero tu llegada al mundo del vino y luego cuando decidiste venir a España a desarrollar todo este trabajo. Pues, digamos, las preguntas es al revés. Vine a España y entré en el mundo del vino. Ahí va. Yo no, es que no sabía si había sido al revés. No he trabajado en Francia. Es decir, llegué aquí con una maletita, entre comillas, y hace 30 años exactamente, hace un mes, hace 30 años que estoy en España. Y pantalones cortos, ¿no? Sí, casi, pero recién salido de escuelas. Y me encontré inmediatamente con el mundo vitivinícola y el mundo de la prestación de servicio, porque empecé a trabajar introduciendo las máquinas de vendimiar en la prestación de servicio en España. Bueno, ya lo entraremos después con lo que hablamos del embotellado y de Petzol, pero que la prestación de servicio como tal, en el mundo vitivinícola no existía o no existe, casi no existe, todavía hay muchos esfuerzos que hacer, pero la máquina de vendimiar como tal ni existía en España, no se trabajaba con máquina de vendimiar, no se vendimiaba con máquina. En Francia, la empresa que se implantó en España ya tenía entonces, en el año 90, 65 máquinas que utilizaba en prestación de servicio, que vendía, que iba a trabajar a la bodega, en lugar de cosechar manualmente. Y eso es lo que implantamos de 90, en los años 90, la década de los 90, en Ribera, en Rueda, en La Rioja, abrimos Jerez, y eso fue la primera parte de mi toma de contacto, vamos a decir, con el mundo del vino. Hablamos de 30 años atrás, en los años 90. Sí, es los viticultores, cuando veían las máquinas en la viña, pasando encima de la cepa, pensaba que le iban a abducir la cepa. Aplastar. O sea, iba a desaparecer, aspirar, porque se miraban después, y luego, imagínate, entramos con Marqués de Riscal y Palacio de Bornos en Blanco, con Domecq en Rioja, Cune. Durante 15 o 20 años nos ocupamos de las vendimias de Barón de Ley y el Coto de Rioja. Abrimos Jerez de la Frontera, con González Díaz, con Ruiz Mateus, con Domecq también. Y empezaron a ver la ventaja de la prestación de servicio frente a la compra de una maquinaria. Y eso fue un poco nuestros primeros contactos hasta que en 2005, básicamente, la empresa Michael Petzol, el dueño, Michael Petzol,
que veía un mercado en España para su empresa de prestación de servicio a la bodega, procesos enotécnicos, como Sí. llamamos. Enotécnicos es un camión o un furgón que lleva una maquinaria, un técnico, y va a trabajar en la bodega. Pues ese señor quiso implantar en España y desde el año 2005 tengo la responsabilidad de desarrollo de todo el trabajo que se quiere o que los españoles se dejan hacer en Ajá. España. Bueno, esto viene de una tradición francesa de para ser chateau tienes que embotellar en la propiedad, mi embotella la propiété y todo eso. Y entonces, claro, la gente que hace una producción pequeña no le conviene comprar una embotelladora y prefiere tener un servicio una vez al año para embotellar su pequeña producción. ¿Es así? Sí, digamos que previamente yo creo que la mentalidad, sobre todo en los años 70 o 60-70 en Francia, ya de por sí estábamos alquilando las cosas. Y yo siempre lo digo en plan divertido o plan de broma, pero aquí desde que estoy aquí, desde los últimos 20 años, una pareja si se quiere casar necesita un piso de compra. Pues en Francia no. O sea, es impensable disponer de un piso de compra. No Sí, hace parte de la mentalidad. Alquilamos sí, primero, sí. intentamos montar una familia y cuando se puede, si se trabaja bien, si no se trabaja bien, si se llega a, pues se compra. En este Ya. caso es, yo creo, una mentalidad. En Francia, digamos, actualmente menos de 300.000 o 400.000 botellas, que no es pequeño, que ya empezamos a ser algo que vamos a decir en Ribera y el Duero son muchas, no hay ninguna línea de embotellado. Ajá. Y de 400 a 600 o 800.000 botellas, la mitad no disponen. Me decía Ya. el director técnico de Freixenet cuando era joven, el Manel Quintana, que iba a Francia a visitarle el champán y veía, él con 20 y pico de años decía, ¿por qué no nos enseñan la línea de embotellado? Porque no se Porque no considera, hay. ¿no? O no hay, o no se considera un proceso, digamos, de la elaboración del vino. La elaboración, hacer el vino es un proceso, el embotellado, el envasado es otro. Por tanto, eso se subcontrataba, se utilizaba un especialista, se alquilaba el servicio para un especialista lo venga a hacer a casa. Yo me dedico a hacer vino y tú me lo pones en una botella. Sí, Eso porque es, prácticamente solo necesitas una vez al año, ¿no? dependiendo de los Bueno, vinos, sí. sí, dependiendo de la bodega. Es como, Dependiendo de los vinos también, porque todo lo que es blanco rosado que necesita etiquetar casi sobre depósito o durante los X meses del embotellado, pues se va utilizando los servicios pues una vez al mes, una semana cada mes, es una planificación. Pero sí, sí. efectivamente, dentro de lo que es Petsol, pues la parte embotellado móvil, efectivamente viene de Francia, viene de una tradición francesa, pero que es más bien viene de que el especialista es el que sabe embotellar más que la bodega. Y se alquila el servicio. Y eso es lo que se ha intentado en los años 2000, a partir del año 2007 o 2006, implantar en España con sus dificultades. Muy bien. ¿Y cómo has conseguido que... Porque ahora estás trabajando con los mejores. Tú estás trabajando con grandes bodegas de aquí de España, que bueno, la gente, evidentemente, el consumidor, no, ni le importa, ni le va ni le viene si embotella con una máquina suya o es alquilada o cómo, ¿no? Pero ¿cómo habéis conseguido que el bodeguero español, que es tan tradicional y Entonces, bastante cerrado, cómo habéis conseguido que entren? lo primero es que no se podía hacer. O sea, legalmente, en casi ninguna autonomía, que eso es la peculiaridad española también, es que hay 17 reglamentos diferentes, no solo uno. Más luego las denominaciones de origen. Además de, es decir, a nivel de industrias, el proceso de embotellado depende del número de registro de embotellador que otorga industrias mejor dicho, lleva la Consejería de Agricultura, pero con industrias, a las bodegas. La bodega solicita un registro embotellado, tenían la obligación de tener
una línea de embotellado fija en una sala blanca, controlada por sanidad. Si no disponían y no pasaban el examen, no podían obtener un número de registro de embotellado. Por tanto, no podían embotellar. Por lo tanto, no se podía embotellar con un camión de embotellado. Entonces, eso es lo primer escollo. Entonces, yo tuvimos que ir a las diferentes autonomías. La primera fue Castilla y León y cambiamos la ley. Fue el único sitio que tuvimos que realmente cambiar la ley. Se añadió 2 palabras. Se podía embotellar para obtener un número de registro con medios propios y añadieron o ajenos. Y a raíz de este cambio se pudo desarrollar unas normas que ahora se aplican en casi todas las autonomías. Como fue Aragón, Castilla-La Mancha, Aragón, Navarra, Rioja, País Vasco. Por eso solo cambiaron la regulación de las normas, en la cual una bodega tiene un número de registro de embotellador con o sin línea, siempre y cuando explica cuál es el contrato. Por ejemplo, en el País Vasco se requiere un contrato entre las dos partes, previo, presentado al gobierno de Vasco para poder embotellar. En otras autonomías no hay absolutamente ninguna rigidez a la hora de embotellar con un proveedor de embotellado. O sea, lo primer escollo fue la ley. Luego fue el concepto de la contabilidad analítica. Para un empresario español no le costaba nada embotellar. Porque como lo hace con su personal, que va a podar y cuando llueve va a embotellar, pues al final no le cuesta nada. Es una manera de ver la analítica. Bueno, sí. Así aplicas. Entonces, lo segundo a priori sí, luego habría que entrar en detalles. No, evidentemente no, porque cuando trabaja en el embotellado, cuesta la parte que le toca el embotellado y no a la poda o al trabajo. Y segundo, que a nivel de especialista, el obrero o el operario no es del mismo nivel que un especialista en embotellado. Entonces, la segunda fue hacer asimilar que lo que un proveedor externo aporta es un plus en términos de calidad, en términos de seriedad, en términos de el último grito en las maquinarias. Sí, de especialización, ¿no? Eres especialista en eso, ¿no? Lo que yo te comentaba un momento es que todos llaman a un abogado cuando se separan o cuando tienen un problema. Entonces, no dudan en que el abogado es mejor que ellos para gestionar un problema. Pero en el embotellado se consideraba antes que lo hacían igual o mejor que una persona que venía de fuera, que una empresa especialista. Sí. Esto ya no es así. Y no es así también por el cambio de generación. Sí. Es decir, que hay una nueva generación que está llegando. Las líneas de embotellado también tienen 10 años más, o 12 o 13, que en la década de los 2000. Por lo tanto, en los últimos 6-7 años hay una evolución muy rápida hacia el embotellado a façon, como se dice en francés, es decir, en prestación de servicio. Y hablando de leyes, antes de pasar a más temas, el tema de las certificaciones como el BRC o el IFS que se necesitan para supermercados fuera de España, en Inglaterra, Alemania y tal, ¿cómo lo llevan eso? Aquí en España, o sea, no tenemos los camiones en sí, que sean lo de Miquel Petzol, o en Francia otros camiones, o como otras empresas, no tienen certificación de calidad. Por lo tanto, de una forma, y muchísimos clientes, bodegas, hablo aquí del sur de Francia, sobre todo Provenza, la zona de rosados y blancos, que entregan a la gran distribución nacional francesa e internacional, que requieren la IFS, la BRQ, todas estas, no tienen el camión. Lo tiene la empresa que trabaja con el camión. Supongo que han montado modelos dentro del cual en sí el proceso de embotellado con camión móvil es válido. Lo que sí, lo que sí
los controles que se hacen sobre las líneas son muy importantes, en términos de controles. Trabajamos en HSSP o APCC, perdón, obligatoriamente para poder trabajar. Que no sé lo que es eso, pero bueno. El control, la trazabilidad de todos los procesos, controles regulares de todo lo que es el embotellado. El vacío en la botella, la calidad del corcho, los niveles, la aportación de oxígeno disuelto en la botella. Todos esos parámetros están controlados, algunos cada media hora, otros cada hora, para tener una trazabilidad de todo lo que se está haciendo, que suministramos al cliente para que sepa cómo se ha hecho su embotellado. Bueno, es que como entre el público también hay gente que es ajena a los procesos de producción, pues intento hacerlo lo más simple posible también. Y claro, una cosa que no se sabe seguramente a nivel consumidor es que a la hora de vender en según qué sitio, pues hacen falta una serie de certificados. Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, estamos sujetos a las leyes porque quieras que no, es vino y es un producto alimenticio, con lo cual tenemos que seguir unas normas y tenemos que seguir unos parámetros que nos permitan eso, porque estamos en la salud pública, digamos, ¿no? O sea, esto es una cuestión que afecta a la salud pública, ¿no? Sí, sí. Bien, y pues eso es... Una cosa, perdón, te corto. Hablando de lo básico del embotellado, si hablamos fuera justamente para que la gente nos entienda bien, yo tuve que explicar a unas personas de enoturismo, porque la Dirección General de Choco, de nuestro primer cliente histórico, me pidió explicar a enoturismo qué era un embotellado, porque algunos visitantes, las personas que visitaban la bodega no entendían porque no tenían línea de embotellado. Eso hablo de Alto cuando era es de Mariano García y Javier Saccanini. Y entonces, yo expliqué que son solo dos cosas. Esterilizar correctamente todo el camino, toda la línea, para que no haya ningún problema, uno. Y segundo, no aportar oxígeno. Es decir, lo básico de lo que es del embotellado es esterilizar correctamente y no aportar oxígeno. Y si actualmente nosotros tenemos, los clientes que tenemos es por esos dos, que la garantía de poder hacer esto, nadie la tiene, nadie. No es cierto, no vamos a... Que es más complicado con un personal propio. Porque poner vino líquido en una botella, eso todo el mundo lo puedo hacer yo con un embudo, una manguera y un bote. Eso todo el mundo lo hace. Lo otro, no. Y eso es lo que han podido comprobar las grandes bodegas, los grandes nombres con quienes trabajamos, que se dan cuenta de que ellos mismos retiran su propia línea para hacerlo con una línea en prestación de servicio. Con ausencia de oxígeno y las condiciones adecuadas. Exactamente, porque la garantía que obtienen de que esta botella, cuando la mandan a Japón, la mandan a Estados Unidos o a otro país... O a Cuenca, da igual. O a Cuenca o a Madrid, no tendrá ningún problema de embotellado. Estará, a partir del momento que entra de la línea y que sale en la botella, hay una garantía. Eso es la esencia del embotellado, y en este caso embotellado móvil. Bueno, esto es una parte pequeña, pero para mí es, digamos, la madre del cordero desde el principio, ¿no? Pero luego habéis ido desarrollando muchos más procesos que me gustaría que explicaras un poco, ¿no? Intentamos utilizar un lenguaje un poco sencillo porque no estás hablando con un enólogo ni con un director técnico. Es que todo proceso que requiere una herramienta puede ser una prestación de servicio, siempre y cuando la prestación de servicio aporta una calidad o una rentabilidad, o las dos cosas. Sí. Es decir, quieres filtrar, pues de una forma es la única prestación de servicio, o casi creo yo, la única que existía en los años 80, vamos a decir, era una centrífuga
que va a filtrar con centrífuga, porque los grandes graneles valían más valor si se centrifugaban, si se filtraban antes de venderlos. Entonces había esto. Pero la filtración, por ejemplo, los blancos pasan a la prensa, se prensan, hay un vino en un mosto flor y después lo que sale de prensa se desfanga, se limpia y ese fango, pues antes se dejaba, luego se empezó a filtrar con un filtro propio, pero una vez al año, durante 3 semanas, un mes necesitas filtrar. Pues muchas bodegas, desde que hemos llegado nosotros en el año 2005, hablo del Penedès, del Somontano, de Rueda, pues filtramos esos fangos, esos bajos de blanco, porque no han retirado su filtro, porque tenían mantenimiento, una persona, un especialista de nuevo. Entonces se filtra estos fangos para tener una buena calidad una vez al año. Entonces es más rentable y más cualitativo trabajar, en este caso es filtro prensa de tierra, trabajar con esta herramienta. Eso, por ejemplo, es un proceso sencillo, pero viene de Alsacia, porque se trabaja en Alsacia con filtro prensa, porque se puede regular el tamaño del filtro en función de los lotes, parcelas. Entonces eso es una cosa, por ejemplo, bruto. Pero más sofisticado también, que históricamente lleva más de 20 años en Francia, tenemos la esterilización o la estabilización microbiológica por calor. Wow, eso suena muy fuerte. Eso es matar bichos que pueden llegar en un vino. Actualmente, ¿cómo se hace un semidulce? Se para la fermentación con CO2. Se congela, se baja la temperatura y con CO2. Este CO2 es malo para los aromas, es malo para la salud, ahora se intenta prohibir o se baja los sulfitos. Por lo tanto, para parar la fermentación de un semidulce, un dulce, podemos matar todos los bichos que están dentro, levaduras en particular, para parar la fermentación, pasando los mostos o el vino mosto a una temperatura alta, como la leche. La temperatura, 76 grados, en un instante está parado. Por ejemplo. Sí, eso para dejar azúcar residual sin el peligro que refermente otra vez. Sin utilizar... Entre otras cosas. Sin utilizar, es para esto, sin utilizar el CO2. Entonces es una aplicación, pero por ejemplo, estamos ahora justamente entrando en unas vendimias que pueden ser complicadas, puede ser que se esté recuperando, pero mucho mildiou, una uva que puede entrar tocada, que puede tener después de la alcohólica unas alteraciones negativas, pues si esterilizamos el vino después de alcohólica por termoflash, se llama, sin tocar los aromas o los sabores de los gustos del vino, podemos parar todos los procesos oxidativos, matar bichos, enzimas que puedan molestar el buen desarrollo de la fermentación maloláctica después, por ejemplo. Bueno, si es que a día de hoy hay una especie de polémica, digamos, discusión o como lo quieras llamar, o debate sobre los vinos de no intervención o mínima intervención, sobre los vinos que se utilizan productos químicos, sea en viticultura o sea después de empezar la elaboración, y los vinos naturales, ¿no? Entonces esto hay una especie de debate abierto. Entonces estamos en un tema que está intermedio, ¿no? Digamos. Es decir, intervenir, pero intervenir sin producto químico, ¿no? Entonces, esperemos que alguien te entienda, te escuche y te entienda, porque efectivamente los procesos físicos, el tema es tocar o no tocar, los productos químicos que se utilizan son cada vez más potentes o fuertes, no vamos hacia atrás. Entonces, efectivamente, los procesos físicos de filtración, de intervención, en este caso, el calor es Pasteur. Pasteur explicó en el siglo XIX que se podía matar levaduras con calor. El tema es no alterar el equilibrio, los aromas y el color del vino. Si no se altera, no hay influencia. Pero efectivamente, intervenir o no intervenir, independientemente de producto o no producto, depende bastante de los volúmenes de los cuales disponemos, de cómo entra la uva.
Ujú. Ese es a menos que tú tengas la capacidad de perder la mitad de la cosecha. No, es que además estamos en un año que ha sido complicado en muchas zonas con el mildiu, ¿no? Sí, sí. Y ha habido gente que, según he oído por ahí, ha abusado del sulfato de cobre en la viña, ¿no? Y Abusado por necesidad. sí, sí, bueno, Por esto, nada. O sea, o eso ya no hay nada. sí. Era Entonces, muy sencillo. esa es una intervención en viña, ¿no? Pero luego está la intervención una vez llega a bodega, porque hoy por hoy para mí hay como dos cosas separadas que luego se juntan, ¿no? Que es Ujú, la viña y la bodega, ¿no? ujú, Entonces, una cosa es como te lo plantees en viña y tú ya estás en la bodega, tú no estás en la viña, ¿no? ujú. Digamos, salvo la parte de recolección. Sí, yo solo estoy efectivamente en la bodega, Mm. pero las dos cosas se juntan porque es una misma empresa, es un mismo negocio. Ujú. Y Y el es un problema mismo es líquido que te vas a beber al que final. lo que sale es la botella. Ujú. Entonces, eh, las empresas cada vez más dependen de los mercados o necesitan estar en los mercados. Si no tienen un volumen de calidad, un volumen X y de calidad X, no van a sobrevivir o no van a vivir, por lo tanto, independientemente de la situación actual. Por lo tanto, garantizar que la cosecha entre mejor o bien es una cosa, pero Ujú. después garantizar que los volúmenes que han entrado bien o menos bien a la bodega garanticen un vino en botella correcto o muy correcto o con la calidad que se requiere, pues el trabajo que hay en bodega. Y hay algunos Ujú. procesos que van en pro de la calidad y otros que no van en pro, que solucionan el problema, pero que pueden alterar. Y es Ujú. donde actualmente está lo que decías, hay productos que se utilizan que tienen un resultado perfecto, pero que tienen o grandes mermas de vino o pueden alterar aromas y otros que no lo son. Y esa es Ujú. la decisión actualmente. Estamos en esto. Por ejemplo, otro servicio, decías, la pregunta era servicios, lo de la Thermoflash, pero también un problema endémico actual de los grandes criadores de vino con barricas y con madera es la presencia de fenoles en Ujú. vino. Sí. Fenoles, es decir, ese sabor a cuero, a establo, que pueden Ujú. tener vinos de crianza, que es endémico a los vinos en Bordeaux, en Rioja, en Ribera. Es endémico en el sentido de que la Brettanomyces, que es la levadura que genera el fenol, Ujú. está en la viña y va a llegar, si no se controla o si se mata antes y se mantiene en una situación correcta de supervivencia, pues puede generar fenoles y alterar el sabor del vino. Ujú. Pues esto, para poder quitar fenoles, históricamente se ponían unos carbones en el vino y Ujú. el carbón que se pone en el aire acondicionado a los hospitales, absorbe los aromas Ujú. y va a absorber aromas, pero absorbía aromas 4-etilfenol, 4-etilguayacol, que son dos aromas, y aromas del vino, más o menos en función del carbón que se elegía, más o menos en función de la cantidad de fenoles que había. Ujú. Pues lo que Miquel Petzols parió hace muchos años es una solución para poder quitar los fenoles como si fuera con pinza de depilar. Es decir, se extrae por nanofiltración agua del vino, un permeado, llamamos, agua del vino, es un equipo de membrana, como un equipo de osmosis de casa, pero con Sí. membranas, con un poro, y dejamos pasar agua totalmente transparente, sin color, sin Ujú. polifenoles, sin nada, con ácidos, y las únicas moléculas de aromas que se mantienen dentro es 4-etilfenol, 4-etilguayacol. Y ahora sí que le ponemos sobre un carbón y quitamos fenoles, Ujú. sin alterar el vino. Pues fue Bueno, es eso. que aquí Se parió. estamos tocando dos temas diferentes y paralelos, que uno sería el tema sanitario, de que el vino no se estropee por tal, y otro es de regularidad, es decir, si yo Ya. tengo una marca comercial de vino que tiene una clientela ya determinada, que le gusta mi marca y tal, que cosecha tras cosecha tenga una regularidad organoléptica.
en gusto, en aroma y demás, ¿no? Exacto. Son dos cosas que sí, que son diferentes, pero van unidas, ¿no? Entonces ahí es donde entra en juego todo esto. Si la intervención o no intervención, ahí está el tema, ¿no? Totalmente. El quid de la cuestión, ¿no? Y exactamente, el mercado pide un tipo de vino o este vino, si por lo que sea se altera, no será el mismo tipo de vino, pierde el mercado y además, en este caso de los fenoles, a nivel mundial, la primera cosa que hacen los periodistas o las grandes narices, narices en el sentido de catadores del mundo, es mirar si hay un exceso o una presencia de 4-etilfenol y 4-etilguaiacol. Y entonces echan para atrás los vinos que tienen una tasa que se notan en los fenoles. Sí, que está muy marcado. Hay una sí. necesidad comercial, una necesidad de gerencia, una necesidad técnica de, sin aporte de producto que van a alterar otra parte del vino, resolver este problema. Volvemos a hablar de un proceso, en este caso, de prestación de servicio al inicio, que fue validada por la Organización Internacional del Vino, la OIV, en el año 2014, porque se validó. O sea, primero sí, como muchas cosas. Primero se practica y cuando todo el mundo lo hace, la ley cambia. Eso no se tendría que decir, pero es que es así, muchas cosas se han... No, sí. Las leyes van tardías. En este caso se ha autorizado y es el único, de una forma, el válido para poder tener un vino mejor. Pues otro de las prestaciones de servicio que se ofrecen y que hemos creado en España, que no existían antes de nuestra llegada en este mercado. Sí. ¿Y tú dónde crees que están más o menos los límites de la intervención en este sentido? Bueno, no, es una cuestión así entre tú y yo, No, aunque nos escuche más gente, pero para mí es curioso, ¿no? Porque conozco gente de todos de las maneras de pensar, toda la filosofía dentro del vino, y todas me parecen correctas, porque todo lo que queremos es que a la gente le gusten nuestros vinos y los consuman con tranquilidad también. Pero claro, cada uno tiene su óptica en eso, ¿no? No, la respuesta es compleja. No, además, claro. es muy compleja y es que te has metido en un mundo complejo. Sí, o sea, de un mundo no es fácil. Voy a intentar contestar a mi manera, que soy un poco diferente. Al abuelo, las cosas no las vamos a cambiar. Ya no se pueden cambiar, ¿no? Al adolescente, al joven, todo es cambiable. De hecho, cambia 20.000 veces de ideas, de todo, entre los 10. Aquí tenemos dos mundos, el viejo mundo y el nuevo mundo. Ya empiezo a contestar. El viejo mundo no cambia nada, es imposible, entre comillas. Sí. O bajamos, pero que el nuevo mundo se rige con otros parámetros. En Australia, Nueva Zelanda, Chile, la osmosis, la concentración en vino está totalmente autorizada. De hecho, bueno, ahí está el quid de la cuestión. Tú sabes que yo estoy más en el tema comercial, ¿no? Yo me dedico a vender y tal, y hace muy poco me pedían un vino de poco alcohol, ¿no? De que tuviera 11, 11,5 y tal. Hay zonas de España que es imposible conseguir esa graduación, porque tenemos un sol de la hostia y de por natural te salen 14, 15 o incluso hoy he estado comiendo con una persona que me ha dicho hasta 18 antiguamente, ¿no? Que sacaban 18 grados, ¿no? Que es una burrada, ¿no? Entonces, la única manera de rebajar eso es echarle agua, teóricamente, pero hoy por hoy acabas de nombrar una palabra, y por eso te he cortado, que es la ósmosis, ¿no? Y vosotros tenéis un sistema de desalcoholización, ¿no? Que es natural, digamos, quiero decir, natural en el sentido de que no hay que echarle ningún producto químico, ¿no? Volvemos a lo mismo, pero lo voy a explicar. Además, validado por impuestos especiales aquí en España, con la Luz Verde de Madrid, en plena fermentación. En mostos, vinos, que si no echas agua,
aquí sí que no entraremos en dónde ni quién ni cómo, pero que No. salen a 18 grados, que no pueden fermentar, que no pueden llegar a fermentar. En las zonas de España, que la mitad de la vendimia hacia la final, la uva entra con 17, probable 18. ¿Tanto? Que uva, ¿Todavía? sí, por supuesto, Ujú, todavía. Y entonces, o trabajas sobre el mosto vino ujú, para poder no solo rebajar el grado alcohólico de cara al mercado, pero rebajar el propio proceso de fermentación, si no, no acaba. ujú, No acaba la fermentación. Por lo tanto, y aquí lo hemos validado con impuestos especiales, con tal, es quitar agua con alcohol en fermentación, por osmosis inversa, por nanofiltración, de hecho, y separar, recuperar el agua vegetal en continuo, circuito cerrado, es decir, es una columna de recuperación de agua vegetal, y este invento, entre comillas, esta columna, saca una solución hidroalcohólica a 90 grados, es como un alcohol, o sea, es un residuo del proceso. Entonces, podemos bajar 2, 3, 4 grados a partir de 12 grados en la fermentación, por lo tanto, este vino que acababa en 18 menos 3, pues acaba en 15. Acaba muy rápidamente y se puede... Es un proceso totalmente avalado a nivel mundial, pero que se hace en Francia. Tenemos 2 camiones que están trabajando en Francia, pero que en España todavía no está regulado porque históricamente, digamos que ellos lo consideran como si fuera un alambique, y el alambique es un concepto importante en España, no se puede desplazar, porque si se desplaza se puede hacer de todo. Por lo tanto, en Francia es un concepto que históricamente era un mandato del Estado y un señor tenía un caballo, un carruaje, un alambique, iba de casa en casa, le dabas 4 manzanas y hacías calvados, le dabas 4 peras y haces Williamín, y entonces era uva o aguardiente de uva. Aquí no. Pues otra cosa que sí que es una prestación de servicio que todavía no está regulado para poder hacerlo en España, pero es una solución que es totalmente validada a nivel proceso, evidentemente en lo técnico, y en proceso a nivel de regulación de impuestos, con lo hemos hecho nosotros. Y evidentemente es un proceso físico. Para volver al inicio, ¿hasta dónde llegamos? El abuelo no cambiará si no tiene nietos a su lado. Es decir, hay que escuchar y ver, pero no hay que cambiar todo porque revientamos solo. Si escuchamos a un adolescente, no vamos a ninguna parte. Lo mismo. Entonces, yo creo que la parte es más cerca del conservador, del viejo continente, la madre de la calidad, yo creo que está aquí, pero abriendo procesos físicos que no alteran al vino, sino que aportan hacia un criterio de calidad con menos productos, menos sulfuroso, menos... No es que de lo que se trata. Para mí lo de, entre comillas, no intervención sería más no intervención química. Es decir, no tener que añadir ningún producto que tal. Otra cosa es lo que dices tú, físico. Físico, pues si sean filtrados, sean osmosis, sean cosas así, pues me parece que no añades ni quitas nada de una manera artificial. No, el tema es que hay un momento dado, según que el pH actualmente no lo podemos regular. O sea, no podemos hacer parar el crecimiento del pH. Eso es lo que nos viene de ahí. O sea, no, el sol o las zonas, este pH alto hace que el sulfuroso no funciona. Entonces hay, o menos bien. Entonces hay muchas cosas que tenemos que realizar o hacer de otra manera. Que hace 15 años pues no nos lo plantábamos porque no teníamos este problema. Entonces, evolucionar o no evolucionar es de tonto. Evolucionar hay que hacerlo de manera inteligente, pero sí que ya tenemos que hacer cosas. Y los procesos físicos, a priori, son los menos incisivos o menos agresivos de lo que son los vinos, a nuestro
a mi parecer. Ajá, bien. Y hay otra cosa que, bueno, por ejemplo, en agricultura, tú también has tenido algo de experiencia en tema de plantación de viñedos y todo eso, o sea que Visitado, sí. de intervención en campo también sabes, ¿no? Pues Ujú. últimamente pues se han desarrollado y mucha gente los utiliza ya, la mayoría, las feromonas para despistar plagas, ¿no? Para evitar que los insectos, tal. En ese sentido, ¿cómo lo ves? Pues yo no soy para nada especialista de esto, pero lo veo perfecto. Ujú, Sinceramente, a lo que es viña, yo creo que hay muchísimas cosas que se pueden hacer eh, fuera de lo que es los químicos. ujú, Se puede ha sido justamente al revés, ¿no? En los años 60, 70 hemos encontrado soluciones para matar a todo. El ujú. problema es que hemos afectado a los suelos, hemos afectado a muchas cosas y estamos Hemos recogiendo. contaminado. Exacto, hemos recogido malos frutos actualmente. Entonces, y ahora yo creo que volvemos atrás pensando un poco mejor en los procesos más antiguos de Ujú, a dónde llegaban. Y aquí sí que yo creo más en una reflexión de cuidar la tierra, cuidar lo que se hace con el suelo, cuidar, ayudar a las plantas a hacer su trabajo naturalmente o más naturalmente, en ujú. lugar de intentar matar sulfatando, pero en el sentido de con metralleta, todo lo que va delante. Bueno, es que hay un tema, te lo preguntaba por eso, porque es que va ligado, tú estás en la parte la segunda parte del proceso. Hay una primera parte que es en viña y una segunda parte que es en bodega, ¿no? Y últimamente la tendencia, que creo que no está equivocada, es que primero hay que hacer una buena labor en campo para que te llegue un fruto sano a bodega y que luego todo este trabajo se simplifique, ¿sí o no? Totalmente, totalmente. Pero Mm, bueno, justamente desde hace 2 años, estoy ayudando a una empresa que trabaja en ese sentido aquí en España. Se mm, llama una empresa francesa, Soflapar Ecobios, y mm, justamente estamos trabajando en unas moléculas que ayudan las plantas, en este caso la cepa, ujú, a hacer mejor su trabajo ujú, y a protegerse si es un poco, desgraciadamente, la situación actual de los seres humanos. Una persona con un sistema inmunológico eh, sano. multiplicado por 1000, fantástico, pues a lo mejor no caerá antes las enfermedades ni en la que nos está revolucionando la vida actualmente. Ujú, Una persona débil es la primera que cae. Por lo tanto, trabajar el marco de lo que es la cepa de la viña, el marco, de ujú, manera natural, ujú, hacer que la tierra permita que o no permite a que según qué enfermedad llegue o se desarrolle o afecte la planta, pues eso. Tenemos un producto, por ejemplo, que ayuda, que aumenta la captación de carbono, la velocidad de un 20%. Eso hace que la planta tenga más reservas, que la piel sea más gorda. Si la piel es más gorda, la botritis no puede, es un freno a que entre, o al mosquito verde. O sea, es la planta en sí tiene un medio que no es ujú, para matar al mosquito o mandar productos para matar a la botritis o el milio. O sea, es preparar la valla, preparar la cepa para que trabaje mejor. El suelo es la primera cosa. Primer ujú, condicionante, el suelo. Que ujú, tenga la vida suficiente, raíces largas para poder prepararse a hacer su trabajo de producción y de ujú, mejor producción. ujú, Evidentemente, es lo básico para luego hacer algo en bodega. Si eso no está ujú. hecho, no hay nada que hacer en bodega. Ya, ya, ahí Lo está el comparto tema. 100%. 100%. Ujú. Y luego, bueno, es que hay otro tema también que me preocupaba, pero bueno, no tiene que ver con lo tuyo, pero por comentártelo como anécdota, porque por ejemplo tenemos unas cepas de 40 50 años Uh -huh. que nos dan una garnacha de puta madre ahí en Longares, que es con lo que hago el Besos y Lágrimas y hacemos el VG, y tenemos un problema con los conejos, pero un problema serio, ¿no? Entonces yo estaba pensando en alguna manera natural, porque no hay que matar a los bichos, porque no me parece que sea lo suyo, de intentar ahuyentarlos o tal, con ultrasonidos, en fin, buscar alternativas a las cosas y hay que
para mí, pues eso, conseguir una materia prima en condiciones. Y luego, a partir de ahí ya vienes tú y desarrollas tu parte. Pero la primera es conseguir que estas cosas no pasen, ni las plagas de insectos, ni los mildews, ni tal, ¿no? O sea, eso es importante. Yo sinceramente creo que es posible. Hay muchas bodegas o muchos viñedos de bodega que empiezan que trabajan desde hace tiempo de esta manera y que tienen muy buenos resultados. O sea, pero como es nuevo, pues nuevo. Se vuelve a este sistema de trabajo, pues me parece muy bien. Y luego, volviendo a lo vuestro, ¿tenéis alguna investigación en marcha y historias, algo que se pueda adelantar a...? Fuera de Petzold, yo sí que tengo algo, pero eso no tiene nada que ver. Pero efectivamente, no sé, el tema, gracias a todo lo que estoy haciendo con Petzold, nos damos cuenta de que hay algo, lo que es el control microbiológico, en bodega no existe, vamos a decir. Es muy brutal, pero es mi manera de decir las cosas. No existe. El alcohol mata todo, por lo tanto no hay nada que controlar. O sea, no tenemos un riesgo, no es una industria alimenticia que tiene un riesgo como la lechuga o el yogur o los huevos. O sea, no hay absolutamente ningún riesgo. Por lo tanto, la microbiología dentro de una bodega es un poco la prehistoria. Entonces, actualmente, pero el pH sube, el sulfuroso no hace bien su trabajo, por lo tanto los microorganismos, levaduras o bacterias viven y nos afectan a los vinos y no los controlamos. Tenemos que mandar muestras fuera y no sabemos hacerlo en casa. Entonces estoy ahora desde hace 2 años con un laboratorio francés de biotecnología introduciendo lo que se llama la citometría, inmunocitometría de flujo, el control de levaduras en tiempo real en bodega. Pero ahora lo hablaremos en otro momento porque no es el objetivo de hoy, pero sí. Está embrionario, ¿no? Digamos. No, está embrionario, no. Pero en el momento no, está bien implantado ya. Una charla más adelante. Vale, ya llegaremos al punto cuando tú quieras. Y bueno, siempre me guardo 2 preguntas para el final, ¿vale? Y una es, ¿cuál es tu uva favorita? Puedes decir la que quieras, ¿eh? Española, francesa, yo no tengo, personalmente no tengo africana. No tengo ninguna uva favorita. Actualmente tengo hijos que ya son mayores y me gusta realmente mucho presentarles uvas locales. Por ejemplo, la mencía, por ejemplo, el godello. Ahora, hay grandes enólogos que ahora hacen vivir de nuevo uvas así, el Trepat en Cataluña. O sea, no tengo una en particular, pero me gusta catar o ver vinos hechos con uvas autóctonas nuevamente y poder disfrutar. Aquí ahí tenemos, no tiene, pero el Chabelo. Vamos a ver, ¿tú no disfrutas más un Pinot Noir que una Garnacha o un Tempranillo? Yo soy de disfrutar las historias que van con los vinos, que pues no mira, y eso es pues una cosa. Empalmando las preguntas, ¿cómo maridarías un vino y una canción? ¿Cómo valoraría? Maridier. Para mí es importante. Yo sí, efectivamente. ¿Qué vino te tomarías escuchando qué canción? Elige un vino y una canción para ese vino. Pues la canción diría Stairway to Heaven de Led Zeppelin. ¿Led Zeppelin cuál? Stairway to Heaven. Además, pues es una manera de llegar. Y por mi historia reciente con un Macán clásico. ¿Con un? Macán clásico. Ajá, muy bien. Muy bien. Eso es una... A bote pronto, hay muchas otras cosas. Con esa... Pensando un poco más, pero es lo que... No, pues si es simplemente un juego para maridar la radio, que la radio emite música,
con el vino y lo Depende de maridamos. las personas que lo toman en el momento. Pero Bueno, efectivamente. ahí está, cada invitado elige la suya. Muy bien, Gaby. Bueno, pues hoy ha sido un placer tenerte. Sé que andas súper liado, que tienes que moverte de aquí para allá. Y que tenga muy buen viaje a La Rioja y saludas a mis amigos por allí, que tenemos muchos en común. De acuerdo. Y pues eso, hasta... Y a tu disposición cuando ya mi segunda charla, De cuando lo acuerdo. tenga madurado para hablar contigo. Bien, Muchísimas no, gracias, Gaby. que tiene que ser interesante seguro, Lo ¿vale? es, lo es mucho. Un Muy bien. abrazo, Un Patri. abrazo, Gaby. Hasta luego. Chao. Bueno, amigos, hasta aquí la charla con Patrick Palan. Espero que os haya resultado interesante y no demasiado complicado. Y nada, nos oímos el jueves que viene. Mientras tanto, pues ya sabéis, disfrutad, bebed buen vino y sed felices. Hasta pronto.